Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Jorge Luis Borges. Muy buena tarde, muy buen día. Bienvenidos a Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva y como cada jueves feliz de estar con ustedes para un programa más de Despegar a la Vida, como cada jueves a las 9 de la noche, la repetición los domingos a las 8 de la noche. Y no dejen de ver estos programas por el canal de YouTube de Radio Pasión US, que no solo me pueden escuchar o ver a mí, sino a todos los locutores que tenemos en Radio Pasión en diferentes horarios, días y con distintos temas que me parece que todos ellos son excelentes. Por lo que los invito a que no nos dejen de sintonizar, ya sea el día del programa o en las repeticiones a través de YouTube, donde pueden encontrarnos a todos. Hoy quiero dar un saludo en especial. Me comentaron que hay fans, seguidores en Puerto Rico y Miami Chico. Qué gusto me da saber que hay mucha gente detrás de este micrófono que llega lo que yo les platico a ustedes y que de una u otra forma les puede colaborar en algo, que les puede ayudar o que quizás solo los pueda entretener. Pero más me encantaría saber que los ayuda a cuestionarse, a preguntarse, a reflexionar al respecto de lo que aquí platicamos. Y esa es una de las muchas intenciones que tiene el programa. Habiendo dicho lo anterior y agradeciendo a todos los que se encuentran en cualquier parte de México, Estados Unidos, México, Centroamérica, Latinoamérica o cualquier parte del mundo, saludos a todos. El día de hoy empecé con una frase de Jorge Luis Borges que habla acerca del universo, porque hoy quiero tocar un tema que me parece relevante en el sentido de cómo son las cosas en nuestra vida diaria y cómo normalmente no nos damos cuenta de lo mucho que ganamos cuando perdemos y también lo mucho que perdemos cuando a veces ganamos. Creo que es normal que nos digan que no te preocupes, que siempre hay algo que ganar, que siempre hay una lección que aprender, que no importa lo que haya sucedido, hay algo que le puedes sacar provecho. Y es cierto, pero yo quiero ir un poco más adentro, un poco más al fondo de esto, para explicar por qué yo también creo que en la vida hay un equilibrio, que no viene solo de la vida misma, sino del propio origen del universo. Por eso empecé con una frase de Jorge Luis Borges que habla sobre el universo. El programa del día de hoy se llama Perder Ganando, que se pudo haber llamado Ganando Perdiendo, El que pierde gana, Ganemos para perder o cualquier otro tema que tenga que ver con la similitud del encuentro entre dos cosas que conocemos como completamente opuestas. Y así las conocemos porque así nos han educado a ello. De hecho, parte del aprendizaje que tenemos en nuestra historia es que unos pierden y otros ganan. Y eso es parte de nuestra educación y lo van a decir de manera general. No estoy seguro si aplica en todas las culturas, porque desconozco todas las culturas. Ganan y hay quienes pierden. Si alguien va un poco más allá, dice, si perdiste, seguramente pudiste haber ganado algo, la lección, aprendiste algo, ganaste tiempo, ganaste experiencia, ganaste
ganaste algo al haber perdido. Pero la intención es poder llevarnos a entender por qué se cree. Y no por creencia, sino porque me parece que este equilibrio del universo precisamente se da desde su origen, y con base en ello es que podemos entender, darnos cuenta y entonces aplicar cómo realmente la relación entre perder y ganar es tan igual, va tan de la mano, que ahora lo que tendríamos o lo que podríamos hacer es darnos cuenta de ello para sacarle provecho a cualquier situación que estemos viviendo o cualquier situación que vayamos a vivir. Jorge Luis Borges dijo: si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Y reflexiono sobre esta frase porque en nuestro día a día, en nuestro ajetreo cotidiano, en nuestro correr de nuestra vida, me doy cuenta que no ponemos atención a muchas cosas. Y no porque no querramos, sino porque la velocidad a la que vivimos se ha convertido en un obstáculo para dedicar tiempo o pequeños espacios para realmente observar, para realmente percibir, para darnos cuenta de lo que estoy haciendo o de lo que estoy viviendo, de dónde estoy pasando las cosas y obviamente de lo que pasa a nuestro alrededor. Y veamos, hace una semana aproximadamente hubo una luna llena, al menos para todo el continente americano y el hemisferio norte. Vimos una luna llena hermosa, donde hacían anuncios días previos de la luna roja, se va a mostrar en próximos días. Son pocas las ocasiones en las que se tiene la oportunidad de ver un espectáculo tan maravilloso. Y la verdad es que sí, la luna se veía hermosa al momento de estar saliendo por la noche. Un escenario majestuoso. No es algo que sea tan difícil de encontrar en nuestra vida. Cada 28 días, cada 30 días hay una luna llena. Cuéntenme, o solo ustedes mismos piensen, ¿cuándo fue la última vez que se dieron la oportunidad de ver la luna y ese espectáculo de luna llena, quizá por 15 minutos, y 15 minutos desde que está saliendo la luna a que ya recorrió un poco de camino y entonces ya no es tan grande, va reduciendo su tamaño por el mismo recorrido que está haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que decidieron, quiero ver el espectáculo de la luna llena? Y eso no te cuesta, no es difícil de alcanzarlo, no te quita mucho tiempo, te puede quitar 15 minutos en un mes. Y la realidad es que pocos de ustedes van a haberlo hecho en los últimos años. Hay eclipses y no todos nos damos la oportunidad de disfrutar el eclipse. Hay atardeceres hermosos frecuentemente, independientemente de dónde te encuentres, porque hasta en las ciudades, las metrópolis más contaminadas, a veces por la misma contaminación, los colores con los que se hace el atardecer son maravillosos. Quizá no es tan frecuente, pero de que hay eventos de la naturaleza hermosos a nuestro alrededor, los hay. Lo triste, me parece, es que no siempre nos damos la oportunidad de poderlos disfrutar. Y no porque no los tengamos a nuestro alcance, sino porque nuestra vida diaria nos tiene ocupados en otras cosas. Y entonces, ¿por qué no entendemos ciertas cosas? Me parece que es porque no les damos esa atención. El universo puede ser uno de los ejemplos, como lo dijo Borges, pero la realidad es que pueden ser otra gran cantidad de cosas. Y me refiero al universo en este sentido porque una de las creencias, y lo voy a decir de esa forma, una de las creencias que yo tengo, independientemente de que sea mi creencia, y hay textos que hablan de eso, es sobre el equilibrio que hay en el universo. El equilibrio se manifiesta a través de diferentes interacciones y leyes naturales. Eso así es, y ya los científicos nos lo han probado de una u otra manera. Este equilibrio, primero vayamos a la parte comprobable de la ciencia, donde sí hay equilibrio.
Y debido a ese equilibrio es que se genera un poco de la vida, un poco de las condiciones de medioambientales, el mismo universo, su movimiento, su desplazamiento, los astros, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es como ir de todo eso que es enorme y muchísima información que pudiera costarnos trabajo entender, llevarlo a un punto medianamente entendible con información que nos dieron en la escuela o con información que está muy al alcance de nuestras manos y que de una u otra forma se nos puede hacer fácil de recordar, para entonces sí entrar al punto de cómo es que perder es ganar y ganar es perder. Que el interés de este programa es precisamente eso, que podamos identificar, que cada uno de nosotros nos demos la oportunidad de identificar dónde estamos perdiendo, dónde estamos ganando, de qué forma, y a veces cómo vale la pena perder para ganar, y a veces vale la pena ganar para perder. Y hay infinidad de ejemplos, infinidad. Pero déjenme regresar a la parte inicial. ¿Por qué el equilibrio del universo se manifiesta a través de interacciones y leyes naturales? Porque así es, porque hay un equilibrio. Y les voy a mencionar 4 principales que son sencillas de entender y las voy a leer de acuerdo a como dice la ciencia, para que recuerden las clases de la secundaria principalmente y el entendimiento con ejemplos algunos prácticos. Por ejemplo, la ley de la física. Y dice, las fuerzas como la gravedad y el electromagnetismo crean un equilibrio entre sus fuerzas opuestas. Por ejemplo, la gravedad que mantiene a los planetas en órbita, mientras que las fuerzas centrífuga y su movimiento los mantiene alejados del Sol. ¿Qué quiere decir? La física es la que nos mantiene en este constante movimiento, pero en un equilibrio tal que la Luna sigue girando alrededor del planeta Tierra, el planeta Tierra sigue girando junto con los otros astros alrededor del Sol, el Sol sigue moviéndose en la galaxia en la que pertenecemos y la galaxia en la que pertenecemos en un grupo de galaxias dentro de otros muchos. ¿Dónde está el universo? Y eso se da a través de una ley de la física que hace que tanto la gravedad como el electromagnetismo se estén equilibrando. Eso es como de ejemplo básico de cuando le cayó la manzana a Newton y entonces la fuerza de la gravedad. Y si tú haces girar ciertas cosas, pero hay una fuerza que... Bueno, no me quiero ir a las fórmulas de la primera ley de Newton, segunda y tercera ley de Newton, sino sí que entendamos, sí hay un equilibrio en la física, sí lo hay, y gracias a esa ley de la física es que nosotros en nuestro día a día estamos donde estamos. Hace poquito estaba leyendo un libro que daba el dato, un avión, si quisiéramos, como obviamente relacionándolo a la visión, si un avión se desplaza del oeste del planeta hacia el este, está girando en el mismo sentido en que gira el planeta. Por lo tanto, tendría que girar, más bien tendría que volar a una velocidad de casi 3 veces la velocidad del sonido para alcanzar la velocidad de rotación. Quiere decir que nosotros estamos girando a más de 3,000 kilómetros por segundo. Nos estamos moviendo. ¿Por qué no lo sentimos? Porque nos movemos todos dentro del mismo planeta. ¿Por qué no lo sentimos? Porque estamos en equilibrio dentro del planeta. Pero insisto, el tema no es esta parte de entendimiento de física, no es una clase de física que a mí me encanta en la primaria. Agradezco al profesor Eudave sus múltiples enseñanzas y ejemplos tan prácticos que hizo que me gustara mucho la física y yo creo que por eso me hice ingeniero. Pero bueno, la ley de la física existe y la vemos en nuestro día a día con todo lo que está a nuestro alrededor. La ley de la termodinámica es otra, que es esta segunda ley de la termodinámica implica que el sistema tiende a buscar un estado de equilibrio energético. Esto se refleja en procesos como la difusión, donde las partículas se distribuyen uniformemente en un espacio. ¿Y qué es? ¿Qué pasa cuando hay algo frío y algo caliente y los tocas entre sí, los relacionas entre sí? Tienden a equilibrar sus temperaturas. Hay varias películas que me parecen muy buenas cuando hay una persona que tiene hipotermia y una práctica que se utiliza para ayudar a una persona que está perdiendo su calor corporal es que otra persona con poca ropa encima rejunte su cuerpo al cuerpo de la persona que está teniendo esta condición de hipotermia
para que a través del intercambio de esas temperaturas, la persona que está por perder su temperatura corporal empiece a adquirir su temperatura normal a través del cruce de la temperatura entre un cuerpo y otro cuerpo. Y me gustan estos ejemplos porque es una parte muy práctica de cómo la termodinámica nos ayuda. Y que es el hielo, que es muy frío, que lo metes a un vaso con agua y obviamente se empieza a derretir el hielo porque el agua tiene una temperatura mayor, y así puedes encontrar infinidad de ejemplos de termodinámica que tienen que ver con el equilibrio. Tu cuerpo también cambia de temperatura dependiendo si es agua fría, si es agua caliente, si hace calor, si hace frío, etcétera, etcétera, etcétera. Las variaciones a lo mejor no son muchas, pero estas variaciones del cuerpo se dan por la termodinámica para una adaptación. Pasa con el agua, pasa con las nubes, pasa con la tierra, pasa con los metales, pasa con lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es la termodinámica? Su segunda ley es un ejemplo claro de que las partículas buscan de manera natural el equilibrio. Otro ejemplo de la búsqueda del equilibrio en nuestro planeta son los ecosistemas. Y ya no estamos hablando solo de la física como tal y ejemplos que nos dieron en la escuela, sino la forma en la que vivimos, en la biología. Los ecosistemas tienden a alcanzar un equilibrio dinámico. Las interacciones entre depredadores, presas y recursos naturales ayudan a regular las poblaciones y mantener la estabilidad del entorno. No sé si tú has escuchado algunos documentales e incluso en las primarias, esto sí lo recuerdo que nos lo enseñan en la primaria, lo he visto con mis hijos que se los enseñaron, que el equilibrio entre los animales es importante para mantener el equilibrio de la zona. Si tú, lo voy a mencionar en los aeropuertos, y esto es algo bien interesante. Los aeropuertos debieran de tener, y debieran porque ya es una normativa, un control de fauna que ayude a estabilizar la fauna dentro y alrededor de los aeropuertos. ¿Y a qué me refiero con estabilizar? Es a que no puedes acabar con ciertos elementos de ese ecosistema porque te podría acarrear en otros problemas. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate el edificio, el aeropuerto que quieras, pero no solo el edificio. El aeropuerto es la gran cantidad de hectáreas donde está el edificio, donde están las plataformas, que es donde se estacionan las aeronaves, donde están las pistas, que es donde aterrizan y despegan las aeronaves, y todo alrededor, que cuando tú estás dentro de la aeronave y vas a aterrizar o despegar, puedes ver a los costados que hay terreno, mucho terreno, un gran terreno natural, en muchas ocasiones pasto o terracería, pero ahí está buscando que no haya árboles o obstáculos que en caso de accidente dañen una aeronave, pero todo ese terreno es parte del aeropuerto. Cuando uno se encarga de un aeropuerto, no solo es encargarse del edificio, no solo la plataforma, no solo la pista, es la gran cantidad de hectáreas que envuelven al aeropuerto. Y la necesidad de establecer un ecosistema controlado dentro del aeropuerto es para evitar que la fauna pueda afectar a las aeronaves por presencia de fauna en las aeronaves. Si un ave, si un insecto daña alguno de los componentes de medición de la aeronave, puede generar eso un accidente. Y me refiero a un insecto porque hay elementos de medición importantísimos para la aeronave que son muy pequeños, que si se llega a meter una mosca o un mosquito y llega a tapar el instrumento, entonces el piloto cuando esté haciendo su operación, el instrumento no va a estar funcionando porque va a estar dañado por un elemento, un animal tan pequeñito como una mosca, un insecto, un mosquito o algo así pequeño. Si hablamos de animales más grandes, imagínate que un gato por la noche se duerma, se meta al motor porque está calientito en la noche después de que llegó la aeronave y se quedó a pernoctar. El gato andaba por ahí, se subió porque estaba calientito, se duerme y en la mañana cuando echen a andar el motor, pues obviamente el motor va a succionar y ese animal va a morir, pero entonces va a generar un daño al motor y probablemente la aeronave se quede ahí. Hay infinidad de afectaciones que puede tener la fauna a la operación aérea. A lo que voy con este equilibrio en el ecosistema es que las empresas de control de fauna están para que todo esté bajo un control. Imagínate un aeropuerto donde hay de repente una víbora desplazándose por la plataforma o las pistas.
Control de fauna tiene que ir a retirar esa víbora de un lugar donde o pueda dañar a las personas o pueda afectar a los aviones. Y a lo mejor la lógica inicial es, ve por ella, mátala y elimínala. La segunda opción es, ok, no la mates porque no ha hecho ningún daño, pero entonces retírala del aeropuerto para que no se vuelva a encontrar dentro del aeropuerto. Pero en esta búsqueda del equilibrio de la propia vida, del ecosistema, de lo que es natural, si encuentras la víbora, la retiras del aeropuerto, y encuentras después otra víbora y la retiras del aeropuerto, y después encuentras otra víbora y la retiras del aeropuerto, al paso del tiempo vas a encontrar que va a haber cada vez más ratones, va a haber más animales que al ya no haber víboras, entonces están proliferando estos animales que las víboras se comen. Estás quitando al depredador, entonces va a proliferar la cantidad de animales que las víboras comían. Entonces ya tu problema no van a ser las víboras, va a ser que tienes una gran cantidad de ratones de campo o de conejos o aquellos animales roedores pequeños que están en las inmediaciones del aeropuerto que casi no se ven, pero que eran la comida de la víbora. ¿Qué quiere decir? Que si quitas uno de los elementos, el otro crece. Viceversa, si de repente empiezas a poner trampas para ratones por todos lados, entonces ya no hay ratones, las víboras van a empezar a desplazarse por otros lados para buscar su comida. Y entonces ya estás cambiando nuevamente ese ecosistema, estás cambiando nuevamente esa condición dentro del aeropuerto. ¿A qué voy? A que sí hay que encontrar el equilibrio. No se trata de eliminar animales, sino de llevarlos a una condición de equilibrio dentro y alrededor del aeropuerto que no afecten la operación aérea, que no afecten a las personas o a los trabajadores, pero que se mantengan controlados. Y ese es el trabajo de las empresas de fauna en los aeropuertos. Aquí voy nuevamente a que se busca un equilibrio. Aquí es ni muy, muy, ni tan, tan. No acabes con todo, pero no permitas que todo eso crezca. Hay aves, no las elimines. Trae un depredador que pueda mantenerlas en una cantidad que no afecte la operación. Hay muchas cosas que se hacen al respecto, pero tiene que ver con la búsqueda del equilibrio. Y otro último ejemplo que está a nuestro alrededor, que tiene que ver con el equilibrio, es la reacción química. En la química, las reacciones alcanzan un equilibrio cuando las tasas de la reacción directa e inversa es igual, lo que permite que los productos y reactivos coexistan en proporciones estables. Por ejemplo, el equilibrio en el universo es el resultado de un complejo red de interacciones que buscan armonía y estabilidad a través de los diferentes procesos y leyes naturales. Las reacciones químicas también. Mezclas cosas y en su momento de reacción buscan ese equilibrio. Así como pasa con la física, la termodinámica, los ecosistemas y la reacción química, todos estos ejemplos tienen que ver con cómo al mezclarse, al interactuar entre ellos, hay búsqueda de equilibrio de manera natural. Habiendo dicho lo anterior, que son ejemplos sumamente básicos de secundaria, prepa, que a lo mejor no somos expertos, pero que en algún momento nos explicaron en la escuela, veamos cómo en nuestra vida diaria sí hay condiciones que nos llevan al equilibrio. No es que sea sencillo de entenderlo, porque no lo es, pero al menos me parece que sería importante darnos la oportunidad de tratar de entender esta búsqueda de equilibrios de manera natural. ¿Y qué quiere decir? Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. No es que esté a favor, no es que esté en contra, es un ejemplo sumamente absurdo y exagerado, pero tiene la finalidad de empezar a acercarnos a los ejemplos cotidianos. Hay gente pobre, hay gente rica. Y entre unos y otros hay una distancia enorme, enorme. Y no es que estoy de acuerdo con que eso deba de ser. A lo que voy es a que en esos extremos hay una parte central que es el equilibrio, donde ni son pobres ni son ricos, pero están. Y la balanza se tiende hacia uno u otro, hacia un lado u otro lado, dependiendo de las acciones que estemos viviendo en nuestro día a día, a través de las políticas, a través de las empresas, a través del gobierno, a través de la propia sociedad, a través del cambio climático, a través de muchas cosas de las que somos parte como elementos indispensables e importantes de este planeta. Por lo tanto, este equilibrio que puede darse entre pobres y ricos
depende mucho de nosotros, del entorno y de muchos elementos para que se equilibre. Pero, y a lo que voy con los cuestionamientos que conviene hacer, es, ¿qué tan frecuente has buscado tú ayudar a alguien que está en un extremo de pobreza para llevarlo al sitio de equilibrio? Ni siquiera voy a hablar para que se vuelva rico. Sacarlo de una condición extrema, de extrema pobreza, acercarlo a una condición de equilibrio en un término medio dentro de esta medición. ¿Qué tan seguido lo has hecho? Dudo mucho que haya quienes se dediquen a hacerlo. Hay quienes sí, hay organizaciones sí, hay personas sí, pero es una cantidad bastante pequeña con respecto a la gran cantidad de personas que somos. Simplemente en México, y estos datos son de México, para quien nos escucha en México va a tener claro cómo está la condición, y es una condición que desafortunadamente es similar en Latinoamérica, y es que, al menos en México, el 50% de la gente en México está en pobreza, y ya no habla de pobreza extrema, pero está en pobreza. Ese 50% está tendiéndose hacia ese lado de la balanza donde están en una condición precaria y complicada. Del otro lado hay una gran cantidad de personas que están en una condición media, pero solo hay un porcentaje muy mínimo de menos del 2% que está en una condición súper favorable económicamente. Pero este equilibrio no se da precisamente porque la balanza está muy cargada, más bien porque está muy desbalanceada. No quiero arreglar el mundo con una plática, más bien quiero despertar el interés en preguntarnos qué podemos hacer para nosotros ser parte de la búsqueda del equilibrio en donde vivimos a través de nuestras acciones, nuestra comunicación, nuestra reacción a lo que sucede y obviamente tomar acciones en beneficio de todos. ¿Por qué perder es ganar? Porque a veces si tú pierdes cierto tiempo en dedicar a ayudar a la gente que más lo necesita, no es que tú estés ganando por la pura satisfacción de hacerlo, no es que tú estés solo ganando por el beneficio que genera a tu vida, a tu autoestima, a tu inteligencia, el hacer algo por los demás, sino que también estás provocando una ganancia a la propia sociedad. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa rapidísimo, pero regresemos con ahora sí los ejemplos de perder ganando, ganando perdiendo y toda esta relación de nuestra vida diaria. Habiendo dicho algunos de los ejemplos de cómo el universo, la vida misma, está buscando equilibrio. Y lo que yo quisiera pensar que podemos hacer y que está en nuestras manos es colaborar para hacer estos equilibrios o para ser parte de estos equilibrios. Dame unos segundos y regresamos en Despegar a la Vida. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estamos de regreso en Despegar a la Vida. Gracias por esta pequeña pausa, gracias por continuar. Estamos hablando de perder ganando, ganando perdiendo y este equilibrio en el universo. Les comentaba hace poco algunas leyes universales que ejemplifican claramente cómo el universo está buscando un equilibrio y empezábamos a hablar de cómo en la vida misma hay condiciones que pudiéramos nosotros trabajar para equilibrar. ¿Por qué equilibrar? Tiene que ver con que si el programa que estamos hablando el día de hoy es perder ganando o ganando perdiendo o como lo quieras ver, tiene que ver con que hay dos extremos donde si pierdes hay algo que puedes ganar y si ganas probablemente estás perdiendo algo. Si estamos hablando así de los extremos es porque hay un punto medio, que eso es el que me interesa
que consideremos el día de hoy. Ese punto medio que el universo mismo nos está diciendo que está buscando un equilibrio, ¿por qué nosotros nos limitamos o no nos permitimos buscar esos propios equilibrios? Hay algo que yo pretendo en muchas ocasiones en mi vida diaria evitar, y es algo que yo le llamo el totalitero. ¿A qué le llamo el totalitero? Es y soy crítico en ello en muchas ocasiones, es a utilizar palabras que nos lleven al extremo. Como por ejemplo, decir, es que en tal ciudad siempre está lloviendo, cuando la realidad es que no siempre llueve. Quizá en muchas ocasiones, pero no siempre. Para personas que dicen, es que nunca tengo dinero. Y yo creo que nunca también es muy extremo como para suponer que así es. Me recuerdo una persona muy cercana dice, es que si yo voy manejando y no abro la ventanilla, siempre me ahogo. No es como siempre, ni tampoco se ahoga. A lo que voy es, los totaliteros los considero yo estas personas que se expresan a través del nunca, siempre, jamás, todo, todos, etcétera, etcétera. Quizá en muchas ocasiones vale la pena ejemplificar o ser totalitero para mostrar el mensaje que queremos, pero en nuestro día a día suponer que siempre es una ciudad donde llueve, o que nunca tengo dinero, o que todos me caen mal, o que no le caigo bien a nadie, o que esas expresiones nos limitan la capacidad de entender mucho de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos aseverando algo que es tan drástico como siempre, nunca, jamás, por todos, todas, cuando estamos en nuestra forma de expresarnos, asegurando que así es, entonces nuestro cerebro se ve limitado a encontrar un contrapeso que sea de esa magnitud para llevarnos a un equilibrio. También yo critico mucho a la parte de las enfermedades en el sentido de que es que siempre que me mojo me enfermo. Es que cada vez que tiene que ver con el siempre, cada vez que me siento frente al aire acondicionado, me da tos. Es que todos los días por la mañana me da la alergia. Y es que justificaciones como esa, nuestro cerebro las entiende a la perfección. Tan las entiende que así las proyecta en nuestro cuerpo. Y cuando pretendo poder hacer ver a las personas que no es siempre que te enfermes porque te mojas, porque seguro ha pasado que te mojas y no te has enfermado. Y también mostrar que no porque estés sentado frente al aire acondicionado te vas a enfermar, porque seguramente ha sucedido y no te has enfermado. Y porque a cada uno de los pretextos que pones en tu vida hay excepciones. Como esto es tan difícil, es muy difícil de hacer entender a las personas. Yo lo que busco es cómo en nuestro día a día entonces somos más conscientes para entonces agarrarnos del pretexto de que sí es cierto, hay otras opciones diferentes a las que yo normalmente digo, y agarrarnos de ese pretexto para entonces impedir que nos pasen cosas que no queremos. A mí me encantaría que a la persona que dice, es que cada vez que llueve y me mojo me enfermo, me encantaría estar con esa persona el día que se moja y no se enferma y decirle, ¿ya ves cómo no te enfermas? ¿Te das cuenta cómo no te enfermas? Y entonces va a buscar algún pretexto, ay no, sí, pero es que hoy venía muy tapado y es que no llovió tan fuerte como la vez pasada. Encontrar la manera de justificarlo. Pero si a la siguiente le vuelves a decir, mira, ya viste otra vez nos mojamos y no te enfermaste. Y así le empiezas a hacer ver cosas muy lejanas a su propia realidad que ha creado. Y es la forma en la que poco a poco podemos llevarnos desde ese extremo
hacia una parte de equilibrio. Y entonces, perder, y aquí vamos con el perder-ganar, perder una creencia tan totalitera nos hace ganar una nueva condición de vida que es más favorable para nosotros. Y es que el perder no tiene que ver forzosamente con lo que nos han educado que es algo malo. E incluso el ganar tampoco tiene que ver con lo que nos enseñaron de que siempre es lo mejor, lo bueno. Porque incluso en estas dos palabras de perder y ganar hay condiciones distintas a la educación que nos dieron. ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene un muy bajo peso y que el médico le da tratamiento y una dieta y requiere incrementar su cuerpo, su masa corporal, incrementar sus kilogramos por salud? Entonces, el decir gané kilos para alguien puede ser un éxito y para otra persona puede ser una pérdida o decepción. El ganar kilos para alguien que lo requiere es algo benéfico. El ganar kilos para alguien que está a dieta con una intención de perder kilos es una pérdida. Entonces, en las mismas palabras, no hay totaliteros. Hay que encontrar la justa medida de lo que se requiere para la persona en el momento adecuado. Si nos damos cuenta en nuestro día a día cómo actuamos, cómo pensamos, lo que decimos, entonces veamos cómo cuando nos despedimos de un trabajo, que puede ser una gran pérdida, porque incluso en los libros dice que hay una pérdida física y emocional al perder un trabajo, ya sea que tú te vayas o que te ayuden a irte, esa pérdida que es un duelo, que literalmente es una pérdida, en muchas ocasiones genera una ganancia de otras tantas cosas que a lo mejor te das cuenta después. Pero al mismo tiempo, el proceso te tiene que llevar a un aprendizaje, quizá a través del dolor, quizá a través de una mala experiencia, pero que en su momento se puede y ojalá se convierta en una grata experiencia. Entonces, perder algo te puede llevar a ganar. Pero a veces, ganar algo, y voy al mismito ejemplo, ganas entrar a una empresa donde tú querías entrar a trabajar. Y lograste, tuviste el éxito de ser la persona seleccionada para entrar a ese puesto que tú buscabas, que tú querías, que tú te esforzaste, que tú trabajaste, que pusiste mucho empeño para lograr, y ganaste el empleo que tú querías. No voy a decir que es el empleo de tus sueños, pero un empleo que tú estabas buscando. Y al ganar ese trabajo, al ganar ese puesto, al ganar entrar a esa empresa, quizá por esa ganancia estás perdiendo tiempo de calidad con tu familia y estás perdiendo tiempo que anteriormente le dedicabas a tus amigos. Y a lo mejor por entrar a esa empresa pierdes otras cosas que antes ya tenías de por sí en tu vida, que ya eran parte de tu vida. Y entonces está padrísimo que hayas entrado a esa nueva empresa y a la que tú querías, con toda la intención de crecer y desarrollarte en ese negocio, pero te das cuenta que quizá hay más pérdidas que la propia ganancia del éxito de haber entrado a una empresa. Entonces, no podemos asegurar que ganar es siempre lo mejor, porque no lo es, porque no hay que ser totaliteros. Ni podemos asegurar que perder siempre es algo malo, porque no podemos ser totaliteros. Vayamos ajustándonos. El perder es ganar, porque el ganar es perder. Hay un chico que hace poco platicaba con él, perdió, por decirlo de esa manera, perdió al amor de su vida. Perdió a la que él consideró o considera que es la persona que más ha amado en esta vida. Y no tiene la posibilidad de regresar con ella. La perdió. Entonces, en esta pérdida, no encuentra forma de ver la ganancia que ha tenido. Y quizá pase mucho tiempo para que la encuentre. Y quizá no la encuentre. Obviamente por el sentimiento que tiene de haber perdido a esta persona,
por haber perdido las experiencias vividas, por no tener la posibilidad de generar más y nuevas experiencias con esta persona. Entonces, todo alrededor de esta situación es y pareciera ser toda una pérdida. Analizando a detalle y a profundidad, sí tiene ganancias, pero las ganancias no las puede ver bajo una condición de luto, de duelo, de tristeza, de depresión. No tiene la capacidad de verlas en estos momentos. La esperanza es que al paso del tiempo, esta pérdida tan grande, tan dolorosa, le dé la oportunidad de aprender, de vivir, de sentir todo esto tan doloroso, pero que al paso del tiempo empiece a ver las ganancias que tuvo, que quizá no son comparables con tan grande dolor y con tan grande pérdida, pero la esperanza es que se le dé la oportunidad de reconocer pequeñas ganancias que tiene su vida, aún con la gran pérdida. Y va en el sentido opuesto también igual. Y es muy fuerte, pero el ser madre es una ganancia enorme, es una ganancia fuertísima de la propia vida. O sea, ¿qué más maravilloso puede haber que una madre que se convierte en madre, o una mujer que se convierte en madre? Es de lo mejor que puede existir. Pero vean esta frase, dice, la maternidad es una paradoja, te desgarra y te reconstruye al mismo tiempo. Es una contradicción, pero es real. Porque ¿qué estamos hablando? De que para ser madre, tu cuerpo cambia físicamente mucho, hay mucha afectación a tu vida, hay dolores, inclemencias, supongo que terribles, y todo eso te lleva a un daño físico, emocional. Pero en contraparte, por el lado opuesto, el ser madre se dice que es de las mejores cosas que pueden existir. Entonces, encontramos nuevamente un ejemplo de que todo eso que es ganancia, tan maravilloso de ser madre, tan maravilloso de traer vida a este mundo, tiene una pérdida de condiciones que antes tenías, que antes dabas por hecho, que antes eran parte de tu vida diaria y que ahora ya no lo tienes y que probablemente ya no las vas a tener. Con estos dos ejemplos que son un poco extremos, pero no son nada alejados de la realidad, dime tú ahora, o más bien, piensa tú ahora, ¿qué de tu día a día te genera pérdida y qué ganancia te da esa pérdida? Y viceversa. No solo pensemos en la parte negativa, al contrario, el Villanueva es bien positivo. ¿Qué tantas cosas has ganado en esta vida, en este momento, en este trabajo, en tu familia, con tus amigos? ¿Qué tanto has ganado? Pero que también ha generado alguna pérdida. Tengo la fortuna de estar en un grupo de WhatsApp donde habemos varios de los que fuimos jugadores de fútbol americano hace 30 años, del mismo equipo, misma categoría, compartimos mensajes de felicitaciones y cosas por el estilo. Disfrutamos tiempo deportivo, saludable, en un momento de adolescencia y juventud maravilloso, donde ganamos fortaleza, experiencias, conocimiento, aprendizaje de trabajo en equipo y otras grandes cosas. ¿Qué perdimos? Quizá perdimos la capacidad motriz en ciertas extremidades, perdimos a lo mejor, yo recuerdo, yo tuve una lesión que tuve que tener una operación en la clavícula, otro en una pierna, otro tuvo que dejar de jugar por una conmoción. O sea, perdimos ciertas cosas. Y era una ganancia completa del día a día por el gusto de hacerlo, por la diversión de hacerlo, por la convivencia, por una pasión por el deporte tal que pareciera ser que todo era maravilloso. Pero también hay pérdidas.
Y esas pérdidas a lo mejor no se dieron en ese momento, pero al paso de los años, en estas mismas pláticas nos damos cuenta cómo sí generó pérdida. Pérdida motriz, pérdida de capacidad, pérdida de movilidad, pérdida de flexibilidad, pérdida de ciertas cosas. No estoy tratando de ser negativo, por el contrario. Estoy tratando de que realmente nos demos cuenta de cómo es la vida, porque la vida yo creo que es maravillosa. Y lo maravilloso de esta vida es esta búsqueda de equilibrio natural que tenemos. La búsqueda natural del equilibrio del propio universo nos empuja a nosotros a estar en ese equilibrio. Se dice frecuentemente que si tú quieres ser muy feliz, que si quieres realmente vivir la felicidad, en algún momento tienes que vivir la tristeza, porque de lo contrario no vas a poder experimentar la felicidad completa. Y no es que sea una condicionante, pero ¿cómo puedes saber qué es el extremo si no conoces los matices previos? Ni tampoco vas a vivir una completa tristeza y depresión si no tienes un equilibrio de felicidad donde veas lo perdido para entender cómo estás en este punto tan oscuro. La vida misma nos da esas oportunidades. La manera en la que nosotros veamos la situación y pongamos atención a estas condiciones para tomar decisiones en nuestra vida es la que hace gran diferencia en las personas. Ni es bueno ni es malo. Ni todos para un lado ni todos para el otro. Es la misma forma en la que nos equilibramos como sociedad. ¿Por qué hay gente tan positiva? Porque hay gente sumamente negativa. ¿Por qué hay gente tan enojona? Porque hay gente sumamente feliz y risueña y chistosa y agradable. ¿Y por qué unos y otros? ¿Por qué? Porque se siguen dando estos equilibrios. Y porque si en el Big Bang, en el momento en el cual el universo explotó y todo salió disparado hacia todos lados, siempre hubo un equilibrio, siempre hay un equilibrio que mantiene esa misma explosión y expansión de tal forma que en su momento nos vamos a contraer al mismo punto original. En esto que pareciera ser sumamente exagerado, pero así es, imagínate que en tu vida hay alguien que está viviendo cosas mucho más tristes que las que tú estás viviendo y no se ahoga en ese vaso de agua porque tiene una resiliencia distinta a la tuya. Y tú probablemente tengas unas condiciones muy complicadas en tu vida y estás haciendo muchas más cosas que otros que no tienen tantos problemas como tú. Y en el día a día estás lidiando con personas con las que crees conocerlas, pero que hasta que realmente interiorizas una relación con una persona, te das cuenta que las personas tenemos problemas, tenemos felicidades, tenemos tristezas, depresiones, pero tenemos alegrías, tenemos motivos por el cual hacer cosas, pero algunas decepciones por las cuales las queremos dejar de hacer. Si hoy perdemos algo, en su momento saldrá, y ojalá sea pronto, el motivo de la ganancia. Si hoy ganamos algo, en algún momento saldrá el motivo de la pérdida. Insisto, ni es muy, ni es tan, ni siempre es blanco, ni siempre es negro. La vida no es color de rosa, a mí me parece que tiene una gran tonalidad, no solo de colores, sino de grises. Porque si los extremos es el blanco y el negro, los colores están en toda esta dimensión, pero los grises son los que realmente van mandando hacia donde nos movemos. Hoy tú te despertaste quizá muy contento. Mañana, ojalá te despiertes muy contento, pero seguramente hacia atrás va a haber días que no te levantaste tan contento. Hay días que estás tranquilo, hay días que no lo estás. Hay días que estás enojado, hay días que no lo estás. Cuando podemos dedicar espacio de unos minutos al día para ver qué hicimos, cómo lo hicimos,
qué pensamos, qué sentimos, darnos cuenta de lo que sucedió y cómo actuamos, en ese momento nos damos la oportunidad de ver la película de nuestra vida como el espectador, no como el propio actor. Como actor accionamos y reaccionamos porque la vida es una vorágine de cosas que hay que hacer. Pero si nos damos la oportunidad de ser el espectador de nuestra propia película y vernos actuar y vernos reaccionar y vernos comportarnos, y entonces podemos emitir una valoración de lo hecho, e incluso a través de ahí, a través de ese análisis, podemos hacer una planeación de lo que queremos a futuro. Mientras no nos demos esa oportunidad, probablemente será más difícil de que encontremos un equilibrio de mayor beneficio para nosotros mismos. No que no se pueda, pero quizás sea un poco más complicado porque no le estemos dedicando el tiempo para el análisis. ¿Por qué me interesa y por qué creo que es importante dedicar esos minutos? Porque para solucionar los problemas de la vida diaria, con los ejemplos de los problemas que hay en las empresas, los problemas que hay en las familias, los problemas que hay en la escuela, si bien algunos se solucionan con un abrir y cerrar de ojos, con reacciones inmediatas que dan la solución, en la mayor cantidad de las ocasiones es preferible hacer un análisis para obtener el mejor resultado. La vida es tan maravillosa que se va a equilibrar de una u otra manera. Eso va a suceder. Pero qué mejor sería que nosotros colaboráramos para que se equilibrara a nuestro favor. Y que si se equilibra a nuestro favor, muy probablemente se va a estar equilibrando a favor de los que están a nuestro alrededor. Y siendo una comunidad pequeña la que está colaborando para este equilibrio, empuja y jala al entorno para que también haya un equilibrio. Si les hablaba ahorita del equilibrio de las leyes de la física, de los ecosistemas, de la termodinámica, de las reacciones químicas como una parte esencial del universo y de nuestro planeta principalmente, ¿por qué no nos damos la oportunidad de nosotros ser el elemento que busque este equilibrio entre perder y ganar, entre ganar y perder, sin menospreciar cualquiera de ambos extremos? Qué bueno es ganar, está padrísimo, hay que disfrutarlo. ¿Por qué no también disfrutar, entre comillas lo digo, disfrutar del perder? Porque seguramente trae un contrapeso benéfico. Y viceversa, hay que aprender a ganar y qué bueno disfrutarlo, pero tendrá ese contrapeso en algún momento. No es todo, no es siempre, no es nunca, no es todo, no es alguien, o sea, no es totalitario, insisto, no es totalitario. Es cuestionemos, preguntémonos a nosotros mismos a través de un tiempo recomendable de análisis de al menos 15 minutos al día, donde qué hicimos, cómo lo hicimos, con quién lo hicimos, por qué lo hicimos, cómo accionamos, cómo reaccionamos, qué queríamos en ese momento, qué queremos ahora y cómo vamos a planear a futuro. ¿Qué fue lo que ganamos hoy? ¿Qué fue lo que perdimos hoy? ¿Qué fue lo que perdimos que nos dolió? Pero ¿qué fue lo que ganamos que no nos dolió? Entre esos extremos, entendamos que perder a alguien es muy doloroso, pero quizá tiene una ganancia. Y el estar con la persona amada es una ganancia, pero quizá tiene otras pérdidas. Es un tema muy complicado porque definitivamente normalmente queremos lo mejor, la felicidad, el entusiasmo, ganar. Normalmente eso es lo que queremos y está padrísimo y no quito el dedo del renglón de que así sea. Pero solo dame la oportunidad de que entiendas o trates de entender que la vida no es de extremos, sino la vida es de equilibrio. Y el equilibrio parte de lo que nosotros hagamos para conseguirlo. Partiendo de lo que pensamos,
lo que sentimos y cómo actuamos. Y que a veces estás en un extremo, pero podrás regresar al equilibrio. Aún y cuando después estés en extremo opuesto, pero podrás regresar al equilibrio. Tu salud hay que cuidarla para equilibrarla. No necesitas estar en el extremo de tu salud, porque eso te va a llevar forzosamente a una pérdida de salud. No debes de ser el vegano 100% porque asegures que nunca vas a comer carne, porque la falta de proteína de la carne te puede llevar a una deficiencia. Y obviamente no vas a ser el carnívoro que no come ni un vegetal en su vida porque solo come carne, porque eso te va a llevar a una deficiencia por la falta de vegetales, frutas, etc. Dame la oportunidad de que en este programa, lo que platicamos el día de hoy, lo pienses y lo comentes con quienes tengas a tu alrededor para ver qué piensan al respecto de cómo es la vida en el sentido de perder y ganar. Y cómo está cada uno de ustedes actuando en la vida al respecto de los equilibrios. ¿Eres de los que siempre está enojado o eres de los que siempre está contento? Y te vas a dar cuenta que no es siempre. Te darás cuenta que te mueves en la balanza. Eres radical en ciertas cosas, pero no eres radical en otras. Quiere decir que también estás en equilibrio. Yo creo, y es mi creencia muy personal, de que no hay forma de que vivamos en esos extremos, por más que a veces querramos o por más que a veces creamos que es lo ideal. La realidad es que no. A mí me parece que lo que conviene es que vivamos buscando el equilibrio, sabiendo que hay extremos en los que hay que vivir, desplazarnos, ganar y perder a veces, para que entonces podamos regresar a un estado de equilibrio. Y cierro diciendo, ¿por qué me parece la importancia de este equilibrio? Porque la vida, creo yo, tiene que ser en búsqueda de una plenitud. Y la plenitud, véase como la tersura de un vuelo recto y nivelado, donde disfrutas del movimiento y de la inmovilidad al mismo tiempo. Es estar volando sin que sientas que estás volando. Es estar desplazándote como lo hacemos sin sentir que nos estamos moviendo. Esa plenitud que nos da la vida a veces es la búsqueda de este equilibrio a través de entender qué perdemos y qué ganamos. Y cómo ambos son elementos propios de la vida en nuestro día a día, que depende de nosotros cómo los veamos, cómo los entendamos, cómo los analicemos para tomar decisiones. Y si esto es así, que a mi entender, creo que así es, nos convendría buscar la manera en la que nuestra vida fuera lo más tersa y plena posible, entendiendo los extremos, sabiendo que existen, pero buscando regresar al equilibrio para este vuelo recto y nivelado que yo les deseo a todos ustedes. Hay baches, hay vientos de lado, hay vientos que nos sacan de curso, hay condiciones no muy favorables a veces, es parte de. Solo entendamos que la búsqueda del equilibrio, el entender que perder y ganar es los extremos que hay que juntar para equilibrarnos y tener una vida plena, me parece que es lo que más nos puede beneficiar, y malamente, pero es lo que más nos conviene. Si es así, platícalo con los demás y vean y decidan cómo quieren que sea su vida. Y yo me despido el día de hoy agradecido nuevamente por esto. Me parece que fue un tema extraño pero profundo, pero no dudo que sea una buena charla, café con pan, para platicar de esto y deliberar al respecto de cómo quieres que sea tu vida. Compártelo y disfrútalo al mismo tiempo. Y como siempre, me despido y te agradezco que estés aquí conmigo. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves, 9 de la noche, la repetición domingo, 8 de la noche, por el canal de Radio Pasión US.
Y después en el canal de YouTube de Radio Pasión US puedes ver este video y todos los programas anteriores. Gustoso de compartir con usted. No olvides, vive mucho y vive libre. Bye, bye.